Farid, muchas gracias por estos minutos. Vamos a conversar sobre un lugar caliente, si los hay en el mundo, ¿no? Como es Gaza. Ujú. Un alto el fuego que me ha llamado la atención porque está solo firmado por los mediadores, las partes no lo firman. Ujú. Es un poco raro, ¿no? Todo es extraño en torno a las propuestas de Trump. O sea, para empezar, porque no queda claro cuál es la parte palestina. Se espera que jamás respete el cese al fuego, pero con jamás no se ha negociado virtualmente nada. Y no se espera que haya un gobierno legítimo palestino, aunque no esté claramente encabezado por Hamas en ningún futuro previsible. Entonces, todo está abierto a interpretación y eso es parte del problema. Sí. Un, un alto el fuego que tampoco tiene previsto, al menos, una fuerza de paz que lo garantice, digamos. Eh, Eh, En teoría sí, pero no queda claro qué composición tendría, cuándo llegaría, qué funciones tendría, porque claro, lo menos que querrían ejércitos de países árabes o musulmanes que pudieran participar de esa fuerza es tener que enfrentar militarmente a Hamas. Y en ese sentido, el tema del presunto desarme de Hamas es algo que jamás no ha aceptado explícitamente y que en todo caso condicionaría a cosas que Israel no acepta, como su retiro total de Gaza o la eventual creación de un Estado palestino. Cosas que no están, el retiro de Israel de Gaza sí está garantizado en el acuerdo si es que se cumpliera, pero no se dice virtualmente nada de un Estado palestino, salvo que es la aspiración nacional del pueblo palestino, pero no se dice que la negociación vaya a culminar en la creación de un Estado de esa índole. ¿Mm? Los que apoyan un Estado palestino, los que votaron en la OEA, por ejemplo, perdón, en la ONU, lo aceptan, pero sin jamás. Y es más, Ujú. algo que me llamó mucho la atención, el propio Mahmoud Abbas, que tuvo que hablar por Zoom, porque no lo dejaron entrar a Estados Unidos, habló de un Estado, pero sin ejército. ¿Eso es posible? Bueno, presumiblemente sí. Un ejemplo en nuestra región sería Costa Rica. El problema es que eso no parece una decisión del pueblo palestino, sino una imposición israelí, en un escenario en el que se negaría a llamar a la entidad que surja Estado palestino porque no tendría las características de un Estado soberano. En cuanto a Hamas, lo que habría que recordar es que todo esto empezó mucho antes de que Hamas existiera. Primero, ya no se menciona el hecho de que jamás, al igual que en su momento el Talibán o Al Qaeda, surgieron en parte de un apoyo inicial de quienes ahora son sus enemigos acérrimos. Estados Unidos en el caso de Afganistán, Israel en el caso de territorios palestinos ocupados, porque preferían una alternativa, primero preferían mantener divididos a los palestinos y segundo preferían una alternativa religiosa y extremista que no fuera aceptada como interlocutor válido por la comunidad internacional en lugar de la OLP. Entonces, para empezar, si jamás es lo que es, habrían hecho bien en no empezar por ayudar en su creación, en el caso de Israel. Pero en segundo lugar, jamás existe desde 1987. La población de Gaza, que en su mayoría está compuesta por refugiados de territorio que ahora es parte de Israel, fue expulsada mucho antes de la creación de Hamas. La ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental empezó en la década del 60 y la colonización de esos territorios jamás fue creado en 1987. Entonces, no puede alegarse que Israel se defiende de Hamas porque cuando los problemas de ocupación y colonización, además de expulsión de la población civil palestina, empezaron, jamás no existía. Claro. En estos momentos, cuando uno ve la vuelta del pueblo palestino a sus hogares, que ya no existen, ¿no? Ujú. Eh, porque lo que hay son escombros, la comida es totalmente insuficiente y tampoco se puede identificar a los muertos. Ujú. Bueno, y tampoco a los vivos, porque en realidad no hay censo, pero tampoco
hay una práctica forense que permita reconocer a los muertos. ¿Qué tipo de autodeterminación ves vos en el pueblo palestino en el futuro inmediato? No, en lo inmediato el futuro es gris, ¿no? E incierto. Yo creo que no hay ninguna opción de autodeterminación para los palestinos mientras gobierne la actual coalición que encabeza Netanyahu en Israel. No solo por Netanyahu, también por sus socios de coalición que le dan mayoría parlamentaria y que son más extremistas que él. Ahora, no hay garantía de que un nuevo gobierno israelí esté dispuesto a hacer las concesiones necesarias para que los palestinos puedan tener alguna capacidad de autogobierno, pero lo que sí me atrevería a decir es que ningún gobierno que venga después puede ser peor que el actual. Bajo el gobierno de Netanyahu no hay perspectiva de solución. Claro, alguien podría decir tampoco lo hay mientras Hamas controle Gaza, pero Hamas es sumamente impopular hasta donde se ha podido determinar por encuestas, tanto en Gaza como en el resto de territorios ocupados. Y el tema es que, repito, jamás surgió como respuesta a lo que hacía Israel, no al revés. Yo, sin embargo, sí considero deseable el desarme de Hamas en el contexto de una autoridad palestina legítima y además que Hamas tenga el menor rol posible o ninguno en esa autoridad. Qatar acaba de anunciar, no sé si fue hoy o ayer, de que ve el alto el fuego cada vez más frágil, digamos. Y se escucha, se ve que hay enfrentamientos y acusaciones de ambos lados. O sea, tiene asidero esto, ¿verdad? A ver, del lado palestino hay dos cosas que distinguir. Acciones de Hamas contra grupos rivales y acciones de Hamas o de grupos palestinos contra soldados israelíes. Estas últimas prácticamente no existen. Y cuando hubo un ataque, hubo tres hasta ahora que se sepa, y solo uno produjo la muerte de dos soldados israelíes, la respuesta israelí fue devastadora, 153 toneladas de explosivos. Lo otro es los ataques de Hamas, ejecuciones extrajudiciales sin ninguna duda, pero no contra civiles de manera indiscriminada, sino contra, en lo esencial, milicias armadas y creadas en buena medida por Israel durante su ocupación de Gaza, sobre todo aquella encabezada por un sujeto llamado Abu Shabab, al que miembros antiguos del gobierno israelí han acusado de tener vínculos con el Estado Islámico. La mayoría de las víctimas de violaciones del cese al fuego han sido palestinos víctimas de Israel, más de 100 hasta ahora, porque Israel define cese al fuego de la manera en que lo define en el Líbano, y es que el cese al fuego puede romperse ante ataques contra tropas israelíes, que ahí uno al menos entendería la lógica de contraatacar, pero Israel alega que también si hay presencia de palestinos en zonas que ellos consideren representa una amenaza para sus soldados, o si creen que jamás está intentando reorganizarse o rearmarse como hacen, repito, en el Líbano con Hezbollah. Y eso queda a criterio del gobierno israelí. No hay ninguna fuente independiente que pueda verificar esa información. Entonces Israel básicamente se reserva la potestad de atacar a discreción. En el caso de Hamas, yo creo que es repudiable lo que ha hecho, ejecuciones públicas y extrajudiciales, pero la mayoría de las muertes no son producto de esas acciones. Ujú. Como especialista en Medio Oriente, ¿no? Eh, Ujú. en tu caso, ¿cuál sería la hoja de ruta alternativa para poder decir, bueno, esto es serio? Digo, más allá de los deseos de Trump, que, bueno, él quiere resolver estos conflictos en una semana, en un mes, él resuelve todo Ujú. muy rápido, pero parece que nadie se atreve a decirle que esto es una cosa bastante incierta, ¿verdad? Sí, a ver, en el caso de la propuesta de Trump, no cierra al menos algunas vías, ¿no? No dice que debe surgir un Estado palestino producto de las negociaciones, ni dice en qué extensión, si es que hubiera alguno, en qué extensión territorial,
pero cuando menos no cierra esa posibilidad. Ahora, el problema de documentos ambiguos como la propuesta de Trump es que si bien están abiertos a interpretación, y eso en principio no es malo, en caso de interpretaciones encontradas tiende a prevalecer la interpretación del bando más poderoso militarmente hablando, y Claro. ese es Israel. Entonces, yo empezaría diciendo que bajo el actual gobierno israelí no hay ninguna perspectiva de solución de fondo. Y el tema es si los palestinos pudieran tener un liderazgo unificado con legitimidad social, tendrían un interlocutor capaz de ser parte de una negociación. Pero claro, la razón por la cual Israel, como dije, ayudó a la creación de lo que ahora es Hamas, es precisamente que no quería un gobierno palestino o una representación palestina unificada y con legitimidad que fuera reconocida como interlocutor válido por el resto del mundo. Bien, la última, Sí. Farid, nuevamente dándote las gracias por estos minutos. Eh, ¿Cómo has tomado vos este tema de, yo diría, no solamente Europa, a lo largo del mundo entero, ¿no? Las protestas contra, contra Israel, y cómo esto ha dañado el soft power, ¿no? de Israel, incluso hasta entre los latinoamericanos, ¿verdad? ¿Cómo lo ves vos? Sí, esto es un fenómeno nuevo y yo creo que muchos entienden que no es solo el tema palestino, que el tema palestino se ha convertido en la encarnación de una serie de reivindicaciones legítimas, en mi opinión, en distintas áreas políticas. Por ejemplo, Israel hoy en día es visto como un aliado en Oriente Medio de estas derechas radicales que en países como Hungría ya han creado regímenes autoritarios y lo intentan crear en Estados Unidos y que a la vieja usanza de las derechas radicales europeas, pero en este caso en Israel, han perpetrado un genocidio. Y un genocidio que han intentado negar o explicar como si pudiera haber circunstancias que ameritaran la perpetración de un genocidio. En ese sentido, creo que esto va más allá de la causa palestina, pero en todo caso, en un primer momento, queda claro que mucha gente simplemente está indignada por la complicidad de sus propios gobiernos en el genocidio. El caso europeo es más patético, porque Estados Unidos ha sido un aliado histórico de Israel, no hay nada nuevo en eso. Pero los pronunciamientos de las potencias europeas reconocen que hay una ocupación israelí ilegal, reconocen la ilegalidad de los asentamientos para colonos judíos en territorios ocupados, reconocen la ilegalidad de las prácticas israelíes en materia de derecho internacional humanitario, también la de grupos palestinos. La diferencia es que no hacen nada. Estados Unidos apoya decididamente a Israel, pero lo ha hecho siempre. La Unión Europea es consciente, por lo menos las principales potencias de la Unión Europea, de los crímenes que comete Israel bajo el derecho internacional y a diferencia de las 18 rondas de sanciones que han aprobado contra Rusia, no han aprobado una sola contra Israel. Eso es patético y creo que eso ayuda a explicar el intento de los ciudadanos de desmarcarse de sus respectivos gobiernos o incluso el intento de de algunas comunidades judías en el mundo de distanciarse de lo que hace Israel, presumiblemente en su nombre. Y por eso la oración que tienen estampada en el pecho, not in my name, no en mi nombre. Ujú. Muchas gracias, Farid.